Hola, buen día a todos. Pues sí, soy Monse Cuadros, os voy a explicar un poco un caso de uso que realizamos con BBVA, en concreto con un departamento de BBVA que se llama iFactory, que se encarga un poco de agilizar o analizar e intentar sacar provecho de la cantidad de datos que tienen ellos, ¿no? Y esa charla la voy a compartir con María y Jesús, que como veis no están aquí, pero tengo unos maravillosos vídeos en los cuales ellos aportan pues, su grano de arena. Bueno, ¿qué son, no? Las tecnologías del habla? Sí, ya hemos hablado, lo voy a repetir un poco, pero bueno, pues son el camino hacia la comprensión automática del lenguaje, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos entender el lenguaje, ¿no? Y ser capaces de sacar un conocimiento, ¿no? Y bueno, y es una rama de la inteligencia artificial, pero el lenguaje tiene un problema, como ya hemos avanzado, ¿no? Pues el lenguaje es ambiguo, es variable, es composicional y requiere el conocimiento del mundo, ¿no? Pero a pesar de esto, de ser complicado, ¿no? Porque al final es la lengua que usamos todos, cada vez más se está usando en muchas empresas, ¿no? Y como ya hemos hablado antes, existen grandes volúmenes de datos, ¿no? Muchos. Todas las empresas están rellenos de datos que no están estructurados, ¿no? Y es crítico buscar la manera, de encontrar una manera de procesarlos, ¿no? De una manera eficiente, ¿no? Claro, mucha de esa información está pues, en bases de datos, en ficheros, ¿no? En grandes volúmenes de directorios, incluso en papel, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tienes volúmenes de datos, ¿no? Tienes facturas, tienes papeleos varios y claro, la gracia un poco es intentar entender qué tenemos, ¿no? en un entorno empresarial o administrativo, ¿no? Y como ya ha dicho Thierry y Julián, pues el procesamiento del lenguaje natural pues ha sufrido un cambio radical en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, hace 50 años, pues se analizaba lingüísticamente el texto, ¿no? Para intentar entender, pero claro, era una cosa manual, ¿no? Y no se podía extender, ¿no? Luego apareció el Machine Learning, ¿no? Que fue la revolución de hace 20 años, ¿no? Y claro, fue un cambio súper importante, ¿no? En el cual ya se podía de forma automática intentar entender muchos procesos, entre ellos el lenguaje. Y finalmente, como ya hemos hablado durante todo el día, hubo la explosión del Deep Learning, que pues, nos abre un abanico de posibilidades increíbles. ¿Y dónde estamos aplicando, no? Esto ya hemos hablado, ¿no? Pues estamos aplicando el procesamiento del lenguaje natural en la administración pública, pues para intentar sacar provecho de la cantidad de datos que hay, ¿no? En el marketing, para saber qué se está diciendo en las redes sociales o no, en la opinión pública, donde hay opiniones que emergen, ¿no? Para saber un poco cuáles las intenciones que aparecen en la industria, ¿no? Para agilizar procesos industriales, para intentar todo ese tratamiento de documentación industrial, apoyo a la escritura, por ejemplo, de documentos técnicos, ¿no? Y también en las TICs, ¿no? Las TICs quieren de alguna manera también agilizar sus procesos internos con lo que son tratamiento de datos de tipo facturas o de tipo, todo que es agilizar procesos y análisis de texto. También en salud, ¿no? En salud es muy importante, pues, todo lo que es el análisis de los informes médicos, ¿no? Intentar sacar datos o relaciones entre entidades que aparecen en un informe médico y que pueden aportar pues, un paso más allá a lo que es el análisis de estos datos, ¿no? Para poder facilitar un poco la relación entre médico y enfermo, ¿no? Entre otras cosas. Y finalmente la banca, ¿no? La banca sabemos que tiene un volumen increíble de datos, tiene un volumen increíble de procedimientos, ¿no? Y la gracia también es intentar pues, agilizar esos procesos y buscar sentido dentro de todos los datos que tienen, ¿no? Y en el campo de la banca, pues aquí es donde surge nuestra colaboración con el BVA. ¿Vale? Aquí os voy a enseñar un fantástico vídeo. Pasa. A ver si funciona la primera. Taca, taca. Siguiente. Mira, ya funciona. Ya está, ya está.
Hola, soy Jesús Martín, soy Product Manager de BBVA iFactory y llevo 11 años trabajando para BBVA. En el área de BBVA para la que trabajamos, fundamentalmente desarrollamos productos de inteligencia artificial que ayudan a nuestros gestores a gestionar mejor los clientes que tenemos, ¿no? Fundamentalmente trabajamos con las interacciones entre gestores y clientes, con lo cual nuestro trabajo del día a día está muy relacionado con las técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Es aquí donde surgió la posibilidad de trabajar con Bicontech, un centro tecnológico puntero y que adicionalmente tiene una línea específica de trabajo de lenguaje del habla, ¿no? De tratamiento del lenguaje del habla. El reto que nos planteamos surge de la realidad de BBVA, que es un banco en el que trabajamos en muy diferentes idiomas, incluso variantes del mismo idioma, ¿no? Por ejemplo, el castellano y sus variantes, euskera, gallego, catalán, inglés, turco, etc. Nos planteamos si los algoritmos que desarrollamos para una variante o para un idioma en concreto podían ser trasladados de forma sencilla y utilizando mecanismos de transfer learning a otros algoritmos equivalentes para otros idiomas o variantes del mismo idioma, siempre y cuando pues, mantuviesen el funcionamiento adecuado de los mismos. Para realizar la prueba de concepto, seleccionamos 2 datasets de acceso público de interacciones en lenguaje natural y nos pusimos manos a la obra. Así hicimos entonces, pues partiendo de la base de la última revolución de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y usando todo el tema ese de redes neuronales, ¿no? Que básicamente abajo trabajan también con modelos de lenguaje multilingües, por ejemplo BERT o otros, y que están entrenados con grandes volúmenes de datos, ¿no? Podemos hacer transfer learning, ¿no? Pero ¿qué quiere decir hacer transfer learning, no? Pues un poco es reutilizar el conocimiento adquirido realizando una tarea, ¿vale?, para abordar una tarea similar. Por un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, anteriormente con la traducción automática, con el machine learning, ¿no? Aprendizaje automático, pues si queríamos aprender a hacer unas raviolis con crema carbonara, pues sabíamos que había los raviolis, crema carbonara, se cocinaban los raviolis, se mezclaban con la crema y ¡puff!, salía los raviolis a la carbonara, ¿no? Y si queríamos hacer espaguetis a la boloñesa, por ejemplo, tenía que hacer lo mismo. Pero claro, las dos cosas se tenían que hacer por separado, ¿no? Es un poco para que nos pongamos un poco en situación, ¿no? Y ahora, pues la gracia es pues, aprender una forma de cocinar que si nos cambia los ingredientes, sepamos aplicarlos para obtener un resultado, ¿no? O sea, es un poco machambrar las diferentes cocinitas de antes con una cocina ya un poco más potente, ¿no? Y claro, pues como ha dicho Jesús, lo que hicimos fueron dos aplicaciones, 2 pruebas de concepto, ¿vale?, parecidas a lo que pueden tener el BBVA, ¿no? Pues, y la gracia era intentar ver si podíamos ayudarles a agilizar la interacción entre que tienen clientes y gestores, ¿no? Básicamente ellos tienen pues, muchos datos, ¿no?, que quieren clasificar, por ejemplo, ¿no? Tienen datos, imaginaros, en inglés, ¿no?, o en castellano, que ya los tienen un poco clasificados, ¿no? Y, oh, qué bien, ya hemos clasificado el castellano. Ostras, ¿y ahora cómo clasificamos en catalán si viene un texto en catalán si no lo tenemos etiquetado? Dios, ¿cómo hacemos? Pues no pasa nada. Intentamos hacer unos experimentos que simularan un poco lo que ellos tenían, con dato abierto siempre, porque claro, ellos no podemos acceder a los datos del banco, y ver si funcionaba, ¿no? Y luego tuvimos otro caso de uso que era de recuperación de información, ¿no? Ellos tienen grandes conjuntos de preguntas-respuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hago una hipoteca? Y la respuesta, ¿no? Claro, en un idioma. ¿Y si la interacción viene en otro idioma, ¿no? Pues en catalán, por ejemplo, o en euskera. Esto lo sabemos hacer, pues lo mismo. Por ejemplo, el de clasificación, para pues, entrar en un ejemplo, pues era, pues, lo que hicimos es hablar con ellos y decir, bueno, vamos a ver un conjunto de datos que se parezcan al vuestro, ¿no? Y vamos a hacer la experimentación, ¿no? ¿Qué os parece este conjunto de datos? Ah, maravilloso, perfecto. Pues tiene un conjunto de frases, ¿no?, que se tienen que clasificar en diferentes etiquetas, ¿no? En este caso es un ejemplo, es un caso de sentiment analysis, ¿no? Tienes una frase y te tienes que decir, a ver, pues la calidad de la comida cómo es o el servicio, ¿no? O sea, automáticamente cuando tienes la entrada te clasifica de esta manera, ¿no? Esto, existen ya unos conjuntos de datos en diferentes idiomas, perfecto,
Y entonces lo que hicimos es, bueno, vamos a ver, si cogemos todo el dato en inglés y aprendemos a clasificar, ¿cómo de bien nos lo hace en castellano sin saber nada? Bueno, pues no lo hace del todo mal. Lo hace, por ejemplo, aquí ya pone 0,84 de precisión. Bueno, bien. Oye, ¿y si coges solo el castellano? Porque claro, lo teníamos. Ah, da un 0,75, claro, pero lo tenemos en este caso. Pues es que la vida real no lo tenemos. Ah, vale. Pues entonces, si cogemos todo lo inglés que ya tenemos y vamos anotando un poquito, pero tampoco queremos anotar todo un volumen de datos en un idioma, otro idioma, podemos simularlo, podemos llegar a esto. Ah, pues bastante bien, sí, con un 40% de los datos en castellano solo, ¿vale? Y tampoco estamos hablando de muchos datos en este caso, ¿eh? Pues ya alcanzamos lo mismo que teníamos para el inglés, ¿no? Y un poco la idea es ellos intentar reutilizar el conocimiento que tienen, los datos que tienen, para ver de qué forma pueden agilizar procesos. Y luego el siguiente caso de uso, pues era este que he hablado un poco antes, también intentar hacer un tema de pregunta-respuesta, ¿vale? Aquí en este caso buscamos un dataset que a ellos les pareciera que se parecía a su dataset, porque el dataset que tienen ellos nosotros no lo vemos, claro, no sabemos cuál es. Y ellos lo saben, claro, por eso nos decimos, ¿qué os parece ese dataset? Ah, nos parece interesante. Pues sí, podemos probar con eso, ¿no? Y hicimos lo mismo en 3 idiomas, inglés, español y portugués. Lo que pasa es que este dataset era un dataset un poco especial, porque no hay dataset así de preguntas-respuestas sin varios idiomas que sean disponibles, ¿no? Con una licencia de uso abierta, y era un dataset informático, ¿no? De estos de Stack Overflow. Y bueno, es un poco la distribución de datos, había más en inglés, es un dato un poco más complicado, y bueno, vimos que bueno, cuando sabías dar una respuesta en castellano y también lo hacías bastante bien en inglés, si intentabas mezclarlos, hacer lo mismo, aportar lo que sabías en castellano y en inglés y castellano, y vas haciendo de forma incremental, yendo poniendo un poquito de castellano cada vez, pues bueno, pues conseguías buenos resultados. No tanto como el primer caso. El primer caso era mucho más claro. En este caso no era tan claro, pero porque el dataset era mucho más complicado, ¿no? Y claro, pero bueno, ellos un poco lo que se llevaron fue el que comenta ahora María. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy María Hernández, Data Scientist en BVI Factory, y para terminar os voy a contar un poco las conclusiones y los resultados que hemos obtenido de este trabajo. El principal resultado más interesante que tenemos es que hemos visto que partiendo de un modelo entrenado con dato en inglés y luego utilizando dato en el idioma de destino, necesitamos mucho menos dato etiquetado que si solamente hiciéramos un modelo con el idioma de llegada, ¿no? Por ejemplo, en este caso, español o francés. Por ejemplo, en español lo que hemos visto es que con un 40% más o menos de los datos ya obtenemos los mismos resultados que utilizando el 100%. Obviamente, estos números van a depender de la tarea en concreto y bueno, pues hay que verlo caso a caso, ¿no? De hecho, por ejemplo, hemos visto que en la tarea de recuperación de información que os hemos contado antes, estos resultados no son tan buenos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la construcción de aplicaciones de funcionalidades en nuestro trabajo, pues esto es un resultado súper interesante, ya que, bueno, como os podéis imaginar, cuando trabajamos con dato real en un entorno industrial, pues muchas veces no hay casi dato etiquetado, y más cuando trabajamos con NLP. Con lo cual, saber que a la hora de construir algo nuevo necesitamos mucho menos dato, pues es una gran ventaja, ¿no? Y sobre todo, también si pensamos, como os contaba al principio Jesús, que queremos diferentes funcionalidades, poderlas llevar a diferentes países, con diferentes idiomas, pues esto nos va a permitir hacerlo de forma mucho más ágil. Y bueno, eso es un poco todo. Hay un artículo de difusión que escribieron en UVA sobre el resultado de toda la experimentación y un poco lo que sacaron de esta colaboración, que está en esta URL, pues si alguien tiene interés de saber más en detalle lo que he comentado, ¿no? Y esto es todo. Muchas gracias a todos. Y ahora... y